Amados, iniciamos, recordarán ustedes, nuestra semana o nuestro año pensando en el rumbo de nuestra iglesia para este año 2025 y lo que Dios puso en el corazón de vuestro servidor es ser justamente, seguir siendo esa iglesia que debe ser sanadora, que debe ser un refugio y que debe de proveer de ese perdón que tanto la humanidad necesita. Hoy entonces abordamos uno de los primeros puntos que mencioné el domingo pasado y vamos con la ayuda del Espíritu Santo a ver qué nos dice la Escritura acerca de una iglesia, la cual llamamos iglesia sanadora. Amados míos, recordemos que la iglesia como cuerpo de Cristo tiene un papel fundamental en traer sanidad emocional y sanidad espiritual a todas las personas. Es un lugar también de refugio, de restauración, es un lugar de esperanza, tal como fue el ministerio de Jesús en la tierra. Y cuando digo lugar, recuerde que no estoy hablando de estas cuatro paredes, porque esto es un templo. Estoy hablando de nosotros, que somos el cuerpo de Cristo. Quiero que veamos hoy por lo menos lo que yo llamaría 7 características claves de una iglesia que sana las heridas del alma. Y quiero hablar de esto porque mientras estemos en el mundo, constantemente nuestra alma va a ser atacada de una u otra manera. Constantemente nuestra alma va a recibir esos golpes implacables que el mundo suele dar. En primer lugar, una iglesia sanadora debe ser una iglesia llena del Espíritu Santo. ¿Por qué digo esto? Porque, amados míos, es imposible que una iglesia pretenda impactar una comunidad, pretenda ser una iglesia que provea de sanidad, si no cuenta con el Espíritu Santo de Dios. Imagínense ustedes, es como, digamos, abrir una clínica o un hospital completamente vacío, donde usted lo único que tiene es el esqueleto, no sé, el edificio nada más. Y no tenga ninguna otra cosa, aunque usted le ponga un cartel muy grande, clínica X de la ciudad que usted sea, la gente llega y usted no puede hacer nada porque lo único que tiene es un edificio. Eso no sirve. Mis amados, recordemos entonces lo que escribe San Lucas cuando Dios lo llama justamente para escribir su segundo libro, que es el libro de los Hechos o Hechos de los Apóstoles. En Hechos capítulo 2, versos 1 al 4, dice entonces allí, usando justamente las palabras del apóstol Pedro también, que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Recordemos que para aquellos que se preguntan a veces cómo puede ser que Lucas sepa estas cosas, no nos olvidemos que el narrador de esto es justamente el apóstol Pedro. Y en el versículo 2 dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y recién ahí comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Amados míos, recordemos entonces esto. Este es el momento donde ya se cumple lo que Jesús había dicho en cuanto a dejar ese consolador. Ahora entonces sí, es el Espíritu Santo obrando allí con la iglesia que recién comenzaba, la iglesia del primer siglo. Y tengamos en cuenta esto, que no iban a llegar a ninguna parte sin el Espíritu Santo de Dios. Imagínense ustedes que de repente, movidos por la inquietud, hubieran salido, cada uno por su lado, a predicar, a hacer lo que quisieran hacer. ¿A dónde hubieran ido? ¿A dónde hubieran llegado? ¿Qué
impacto podrían haber causado sin haber esperado al Espíritu Santo de Dios? La iglesia entonces necesitaba ser empoderada con el Espíritu Santo de Dios. Recordemos, amados míos, que la sanidad del alma comienza con la obra del Espíritu Santo. Es tan importante que tu alma, que seguramente siempre nuestra alma tiene sed justamente del Creador o de sanidad, de perdón. No te olvides nunca de acudir siempre al Espíritu Santo de Dios. La iglesia, amados míos, debe ser un lugar donde el Espíritu Santo tiene libertad para actuar en la vida de las personas. Imagínese una iglesia, un cuerpo de Cristo, una comunidad cristiana que le gustase hacer de todo lo que dice la Biblia, menos tener una relación con el Espíritu Santo. O decirle, mira, nosotros estamos bien, Espíritu Santo, por favor, vete por otro lugar, no te necesitamos. ¿Se imagina usted una iglesia así? Amados, recordemos entonces que si vamos a pensar en una aplicación de lo que acabo de leer, debemos buscar constantemente esa llenura y esa dirección del Espíritu Santo de Dios. No es necesario que tú pertenezcas a alguna denominación en especial para buscar la llenura y la dirección del Espíritu Santo de Dios. Si tú eres un hombre, una mujer que ya has confiado en Dios, que ya le has entregado tu vida a Él, que has decidido comenzar a caminar con Cristo, esto es sumamente importante para tu vida. Esa relación con el Espíritu Santo, esa llenura y esa dirección que solamente puede venir de Él para ti. En segundo lugar, amados míos, una iglesia que predica el evangelio de sanidad. Esa es una iglesia que justamente será saludable. Y saben, esto que acabo de decir fue anunciado ya 700 años antes del nacimiento de Jesús y dicho justamente por Él mismo en aquella sinagoga de Nazaret. Cuando estaba recién iniciando su ministerio, Señor Jesús, más o menos a una edad aproximada a los 30 años, el mismo pasaje de Isaías 6, 1 al 2, es el que encontramos en Lucas capítulo 4, versos 18 y 19. Y el Señor Jesús, delante de aquellas personas en aquella sinagoga, mucho más pequeña que lo que llegó a ser obviamente el templo en Jerusalén, pero aquel día leyó el rollo y le dijo: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y termina diciendo el Señor Jesús: y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Amados míos, iglesia, recordemos que Jesús vino a sanar a los quebrantados de corazón. Tenía un propósito muy claro el Señor Jesús. La iglesia entonces debe proclamar ese mensaje de esperanza, de salvación y de restauración. Pero ¿cómo debemos aplicarlo nosotros hoy? Nosotros no somos la iglesia del primer siglo, nosotros somos la iglesia de este nuevo año 2025. Y saben ustedes, se trata prácticamente de lo mismo, de predicar el evangelio con un enfoque en la sanidad integral, es decir, en el cuerpo, en el alma, en el espíritu. Si usted estuvo aquí el día viernes, habrá escuchado que tocamos este tema tan importante en cuanto a cómo compartimos nosotros el evangelio de salvación. Hermanos y hermanas y queridos amigos, si vamos a ser una iglesia que funcione como una clínica del alma, debemos tener un médico general.
¿Se ha dado cuenta usted de que en todo hospital, en toda clínica, hay muchos enfermeros y hay también médicos de diferentes especialidades, pero hay uno, como dicen en México, que es el mero mero, es decir, que tiene su nombre, tiene peso, tiene compromiso, es el médico general, el que tiene una responsabilidad por todo lo que suceda en esa clínica o en ese hospital. Así que entonces, si vamos a hacer una clínica del alma, les propongo que tengamos un médico general, que busquemos, que nombremos a alguien como un médico general, porque entonces, ¿quién se va a hacer responsable de esta clínica? Ahora, yo no sé, cada uno de ustedes me podrá proponer personas, me podrá proponer nombres, tal vez usted conoce buenas personas, no sé, buenos vecinos, buenos amigos, buenos familiares, gente muy buena, pero yo tengo mi candidato y se los propongo. A ver ustedes qué opinan. Ustedes me pueden decir, no, pastor, no satisface los requisitos, o de repente alguno de ustedes me diga, sí, pastor, vamos adelante, nos gusta. Yo les propongo entonces este día que el médico divino sea Jesucristo. ¿Les parece bien? Que sea el mero mero, el médico general. ¿Sí? Muy bien. Entonces, les propongo que si vamos a contar con Jesucristo como nuestro médico general, tenemos que conocer quién va a ser este médico general, porque Él es el que va a estar supervisándolo todo, la cirugía del corazón, de la mente, del alma, del espíritu. Vamos a ver si le pedimos a alguien que vivió muchos años antes que Él, a ver si nos puede dar un poco de información. Les invito a leer Isaías capítulo 53 y el versículo 5 para que nos hable acerca de este médico general. Dice Isaías 53:5, repito, 53:5 de Isaías, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Imagínense ustedes entonces la información que tenemos, el ID. Jesús, amados míos, es el sanador por excelencia. La iglesia debe apuntar a las personas hacia Él como la fuente de sanidad. Porque sabes, siempre que querramos ayudar a alguien en cuanto a la sanidad de su alma, necesitamos acompañarle a su encuentro con Cristo, acompañarle para encontrar la sanidad, el refugio y el perdón en Jesucristo. Saben, amados míos, su sacrificio ofrece restauración para el pecado y también para la enfermedad espiritual. En tercer lugar, si vamos a ser una iglesia sanadora, debe ser una iglesia que ofrece sanidad del alma de unos a otros también. Saben, me parece que el apóstol Pablo realmente pega en el clavo en la manera en que él nos explica este asunto. Porque el apóstol Pablo conocía a la iglesia de la ciudad de Galacia, o a las iglesias, porque recordemos que Galacia era un área bastante grande donde ya había varios grupos cristianos. Y entonces, en este caso, esta carta no se quedó allí solamente en una casa donde se reunían los primeros cristianos, sino que la llevaron a varias casas. Y el apóstol Pablo entonces les dice a aquellos creyentes, y ahora pensemos si esto que se dijo hace tanto tiempo califica para nosotros. Pensemos si nos sirve a nosotros. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de ¿quién? La ley de Cristo. Interesante esto. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Y mis amados, esto es tan importante, porque se trata entonces de que
podamos abolir todo espíritu de ser un poco tacaños con nosotros mismos, todo aquel espíritu de arrogancia, todo espíritu de insensibilidad. Se trata verdaderamente de ser sensibles los unos para con los otros. Sabes, amados míos, la comunidad cristiana debe ser un lugar también de consuelo y de apoyo mutuo. De eso se trata. Porque en el inicio de la iglesia esto sucedía. Esto era lo que pasaba con la iglesia cuando la gente buscaba justamente de Dios. ¿Cómo podemos aplicar esto que más o menos allá por el año 60 de la era cristiana lo dijo Pablo? ¿Cómo lo podemos traer a nosotros? Porque una de las cosas que siempre me preocupa como predicador es cómo las personas que escuchan y leen la Escritura pueden, más allá de un concepto religioso, tomarlo de la Biblia y traerlo a la vida de hoy, la vida que usted y yo estamos llevando hoy, una vida completamente diferente a estos creyentes del primer siglo. La manera en que podríamos aplicar eso es fomentar las relaciones saludables y genuinas dentro de la iglesia. Esto es muy importante. Una de las cosas que más le interesa a nuestro adversario, a nuestro enemigo, es que usted y yo no nos llevemos bien, que la iglesia en sí, la comunidad de fe entre creyentes no se lleven bien. Esta iglesia en particular tiene el desafío de que al ser multicultural, al tener aquí personas de 14 o 15 diferentes países, eso pudiera tener dos lados. Un lado muy positivo porque aprendemos mucho los unos de los otros de esa multiculturalidad. Y por otro lado puede estar aquello de estar imponiendo cosas. No, es que en mi país se hace así. Es que en realidad a esta comida hay que ponerle chile, dirán otros. Y otros dirán, no, eso un poquito de sal, pero no le ponga chile. Y esas cosas pueden entonces estar despertando algunas inquietudes. Y amados míos, sin embargo, eso puede volverse algo tan ingenuo, volverse una herramienta de nuestro enemigo. Por eso es tan importante que siempre estemos atentos, ante todas las cosas, a buscar siempre la buena armonía en nuestras relaciones interpersonales. Aunque a veces eso implique algún sacrificio de tu parte. Amados, verdaderamente una iglesia que practica también el hecho de ser una iglesia para la sanidad, una iglesia sanadora, es una iglesia que practica dos cosas muy importantes. En cuarto lugar, dentro de estas 7 características, es la confesión y la oración enfocada en la sanidad del alma y del cuerpo. Es interesante que a veces cuando algunas personas escuchan la práctica de la confesión, creen que esto es algo de alguna religión o que esto está reservado a algún tipo de sacerdocio por ahí. Y no es así. La confesión y la oración son prácticas espirituales de la iglesia, enseñadas por Dios en la Biblia. Noten ustedes lo que el apóstol Santiago nos enseña al respecto en el capítulo 5 y el versículo 16. Él dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Es decir, si yo te ofendí, si yo ofendí a mi hermano por algo, o yo percibo que algo le he hecho a mi hermana, yo debo de entonces acudir y decir, mi hermana, mi hermano, ¿sabes qué? Creo que te ofendí en esto, o creo que dije esto y te molestó y te pido perdón por esto. Si estoy sintiendo, percibiendo que algo hice, no es que, bueno, si viene a mí y me reclama, entonces le pido perdón. No tienes que esperar a eso. Si el Espíritu Santo, con el cual arrancamos esta palabra esta tarde, te está redarguyendo y te está diciendo, sé tú la primera o el primero
en acudir a eso, porque es el Espíritu Santo que te está diciendo, mira, eso que dijiste no agradó a fulano, esto otro que tú mencionaste, acorde a sus costumbres o su cultura, de repente esa palabra le hirió, le lastimó. Entonces es el Espíritu Santo redarguyéndote para hablar con esa persona. Por eso es que Pablo justamente habla de esa confesión y de esa oración. La oración, recordemos nosotros lo que dice Santiago, no solamente confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por los otros, sino dice, para que seáis sanados. O sea que hay sanidad cuando yo entonces pido perdón, hay sanidad cuando me disculpo por haber hecho algo, haber dicho algo que no debía de haber hecho. Hay sanidad allí. Comienza el proceso de cicatrización espiritual inmediatamente. Pero si dejo abierta esa herida y no hago nada, en algún momento vamos a tener grandes problemas. Esto pasa en todos los órdenes de la vida, pasa en tu matrimonio, pasa en la relación con tus hijos, en tu trabajo, en la oficina, en todas partes. Porque a veces uno dice, ay, ya se le va a quitar. Y no es así. Después te das cuenta que eso tan pequeño comenzó a crecer, te das cuenta que la persona tiene algo hacia ti, tiene algún rencor, que no te saludó, lo que sea, y tú dices, ay, ¿qué trae? Dicen mis hermanos allá en México, ¿verdad? Bueno, lo que trae es eso, de que le heriste, le lastimaste y nunca le dijiste nada. Amados míos, notemos entonces qué importante es esto, porque Santiago dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Así que entonces, una iglesia sanadora hace esto justamente, confía en la oración. Definitivamente la oración tiene poder para traer sanidad. Orar unos por otros fortalece el espíritu y trae restauración. Ahora, otra vez vuelvo y pregunto, ¿cómo podemos aplicar esto que nos comparte el apóstol Santiago, pero traerlo hoy a nuestra vida, a nuestro estilo de vida? Y saben, hago énfasis en esto porque debemos de justamente hacer énfasis, ser muy intencionales en asistir esos días viernes cuando nos reunimos aquí para tener ese servicio de oración y de estudio bíblico en donde nos enfocamos en orar, en clamar a Dios y en estudiar la palabra. No es un sermón, sino es un estudio bíblico. Amados míos, les felicito de que hoy usted ha apartado tiempo para asistir aquí a la iglesia, para adorar al Señor, para recibir de su palabra. Pero le animo, ya que todavía este año es muy joven, este año apenas tiene 12 días de vida, es muy joven. Le animo a tener esta disciplina espiritual en su vida cristiana. Porque asistir a un estudio bíblico, venir los viernes a la oración y a la palabra es parte de una disciplina. Pero todo tiene un comienzo. Usted dice, ay, pero no logro hacer eso, siempre me surge algo los viernes, vengo del trabajo, estoy cansado, estoy cansada, hay muchas cosas que hacer, hay comida que hacer, hay ropa que lavar, siempre va a haber miles de cosas por hacer, siempre, se lo garantizo. Pero hay que incorporarlo como una disciplina espiritual. Piensa este año entonces de hacerte de esa disciplina. Dedicar esa hora y media de que lleguemos aquí para recibir la palabra, el estudio bíblico de la palabra y poder orar juntos por tantas necesidades. Recuerda entonces que así como tú te alimentas como unas 3 o 4 veces por día, tu alma también necesita alimento. No te lleves simplemente el alimento de los 40 minutos del día domingo y pretendas vivir toda la semana con tan poquito. Amados míos, recordemos entonces que en quinto lugar, una iglesia sanadora es una iglesia que practica el perdón y la restauración también, que pone en práctica algo, no solamente que tiene un cartel ahí en la calle.
les invito a que podamos entender lo que nos dice un hombre lleno verdaderamente del Espíritu Santo de Dios, pero que está en la cárcel a la hora que escribe. Usted dirá, ¿alguien que está en la cárcel me puede escribir a mí algo? ¿Alguien que está en la cárcel me puede decir a mí algo que me sirva? El apóstol Pablo está en la cárcel cuando le envía esta carta a un grupo de personas mucho más chico que el nuestro hoy en la ciudad de Éfeso. Noten ustedes entonces que en el capítulo 4 y en el verso 32 él les dice: sed benignos unos con otros. Noten ustedes, hay un paralelismo aquí con lo que ya le dijo a los hermanos de Gálatas. Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué les parece? ¿Será este un buen consejo para la iglesia? Leámoslo juntos, tú lo tienes en la pantalla. Dice: sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos, ¿quiénes? Unos con otros. Y Él nos da el comparativo, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así que entonces la benignidad, la misericordia, el perdón son elementos tan importantes que deben de estar presentes en nuestro estilo de vida. El salmista también se pone de acuerdo. Hay un salmista que es anónimo, el Salmo 107, no conocemos el autor, como varios anónimos que tenemos, pero el Salmo 107, el versículo 20 dice: envió su palabra y los sanó y los libró, dice allí, los libró de su ruina. Está hablando de una ruina espiritual. La falta de perdón, amados míos, es una raíz de muchas heridas del alma. Muchas personas con corazones quebrantados, caminando por las calles de la vida, es porque aún hay ausencia, hay falta de perdón. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida hoy en día? Se trata de enseñar y de modelar el perdón como una base justamente para la sanidad. Pero es importante esto, enseñar y modelar. Que otras personas puedan ver también que has sido capaz de perdonar a esa persona que te hizo daño o a esa persona que te dijo algo inapropiado y que no te gustó. Incluso aquellas situaciones que han sucedido en nuestra vida, esos pensamientos que te ponen muy triste cuando te recuerdas aquello que sufriste, que pasaste. Tal vez fue un amigo, un familiar, un vecino, alguien muy relacionado a la familia que te hizo daño. Y sabes, la mejor manera de ser libre de esa ruina espiritual siempre y únicamente va a ser a través del perdón. Por eso es que el Señor Jesús en la cruz del Calvario claramente dijo: Padre, perdónalos. Él estaba reconciliando a la raza humana con Dios, a su creación con el Creador. Y el elemento que se usó fue el perdón, no fue ninguna otra cosa. Amados míos, tengamos en cuenta esto entonces, porque aunque voy a estar profundizando más cuando abordemos la tercera parte de esta serie, recuerda que el perdón es liberador. Recuerda que el perdón te libera a ti, el perdón te bendice a ti, el perdón corta esa cadena con la cual estás amarrada o amarrado. Por eso que el salmista dice: envió su palabra y lo sanó. Siempre la palabra de Dios es sanadora y liberadora también. Finalmente, amados míos, tengamos en cuenta que necesitamos promover el estudio bíblico como una herramienta para la transformación interior, y eso es lo que queremos hacer cada vez que enseñamos la palabra desde este púlpito o en diferentes plataformas de la iglesia.
tanto en el área de los matrimonios, como tuvimos ayer, el grupo Crescendo justamente de nuestros hermanos mayores, y las damas y los caballeros, en cada una de las plataformas que nuestra iglesia tiene. Finalmente, amados míos, déjenme decirle que una iglesia sanadora es una iglesia que muestra el amor incondicional de Dios. Yo no sé si desde que tú entraste aquí a la iglesia este día has podido percibir, deseo con todo mi corazón que eso haya sucedido, que hayas podido percibir el amor incondicional de Dios reflejado en la gente que te dio la bienvenida. ¿Sabes? El Señor Jesús estuvo hablando de esto con los discípulos y cuando está allí rescatamos esa porción de Juan capítulo 13, el versículo 34, el Señor les dice a todos los discípulos: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos para con los otros. Interesante. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, y aquí viene el condicionante: si tenéis amor los unos por los otros. Así que no se trata de decir, sí, yo amo a Dios, se trata de amar a tu prójimo. Por eso es que los dos más grandes mandamientos de Dios en Deuteronomio 6 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y la segunda parte dice: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Interesante. Esto es justamente lo que Dios anhela para nosotros. Amados míos, el amor incondicional es el vínculo más poderoso para sanar las heridas del alma. Si vamos a traer aplicación a esto, recordemos que debemos de ser una iglesia donde cada persona se sienta aceptada y valorada sin importar su pasado, sin importar nuestro apellido, sin importar si existe algún documento legal que tenemos, sin importar mi color de piel, sin importar mi status quo, sin importar el tipo de trabajo que tengo. En ningún momento la iglesia tuvo algún tipo de requerimientos al respecto, y eso debe seguir manteniéndose hasta el día de hoy y por siempre, hasta que el Señor Jesucristo venga a arrebatar a su iglesia a su presencia. Porque, amados míos, allí justamente estaremos todos sin ninguna otra identidad, solo una identidad: adorar a Dios. La única identidad, haber sido nacidos de nuevo. Y eso es importante. Y yo les platico esto porque realmente yo creo que si la iglesia no hubiera hecho esto, yo no estaría aquí, en realidad. A muchos de ustedes les he compartido esto, que la iglesia jugó un papel muy importante para que yo me quedara en la iglesia y comenzara el camino de Cristo. El hecho de ser aceptado. Esto es tan importante, porque ir a un lugar donde no te sientes aceptado, caramba, qué incómodo que es eso en realidad. No te dan ganas de volver cuando percibes que no fuiste aceptada o aceptado, o que alguien te miró por sobre el hombro, o que te hicieron preguntas incómodas. Amados míos, verdaderamente por ahí comienza todo, que podamos sentirnos aceptados, más allá del tipo de atuendo, de indumentaria, qué tan nueva, qué tan vieja, qué tan limpia, etcétera, etcétera. Amados míos, esto es una realidad y creo que muchos podríamos hablar tanto de estas cosas, porque nos hemos quedado en el camino del Señor, claro, porque le hemos conocido. Pero imagínate comenzar una relación con Dios en una iglesia donde te enseñen la palabra, pero donde veas que la gente que está allí no te acepta o que no le caes muy bien. Eso es terrible, ¿verdad? Pensemos entonces en esto.
Una iglesia sanadora es una iglesia que sana las heridas del alma, pero refleja el corazón de Jesús. Es un lugar donde el Espíritu Santo actúa, donde el Evangelio transforma y el amor de Dios es palpable. De eso se trata. Amados míos, que podamos ser una iglesia que trae restauración a los quebrantados y esperanza a los afligidos. Eso es lo que hoy necesita la iglesia justamente. Hay un llamado de Dios a la acción. Evaluemos cómo estamos sirviendo a los demás como iglesia y tengamos en cuenta de comprometernos a ser agentes de sanidad en el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros somos una pieza fundamental en esta clínica del alma para de una u otra manera poder proveer de esa sanidad que tanto necesita nuestra alma. Sabes, es imposible para ningún predicador tirársela de adivino, pensando, tratando de decir cómo está la gente, cómo se siente la gente que llega a un auditorio, a una iglesia, a un templo. Pero sabemos bien que la palabra de Dios es restauradora, que la palabra del Señor es justamente la que nos levanta, que el Señor Jesús, así como Él lo proveyó, como Él lo dijo, lo prometió, lo profetizó, Él es ese sanador justamente de nuestra alma. Quisiera que podamos dedicar unos pocos minutos mientras nuestro grupo de alabanza se prepara para ministrar, que podamos entonces dedicar unos minutos a acudir delante del trono de la gracia de Dios y decirle: Señor amado, aquí está mi alma, aquí estoy yo. ¿Sabes? El Señor sí sabe cómo está tu alma. El Señor sí sabe qué cosas han ocurrido hace años atrás, o semanas atrás, o días atrás, o horas atrás. Él sí sabe. Y no hay nada mejor que acudir al trono de la gracia del Señor y decirle: aquí está mi alma, Señor. Necesito de esa sanidad que solo tú me puedes dar. Vamos a ponernos de pie para clamar al Señor, dedicar un tiempo a orar. Mis hermanos en las redes sociales, le doy gracias a Dios por sus vidas, por haber escuchado esta palabra. Que Dios los bendiga de manera muy especial. El viernes les esperamos aquí a las 7 en punto de la noche, horario de California. Muchas gracias. La paz de Cristo para cada uno de ustedes.